Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. Punto Noticias, hablamos de... Tras el anuncio del presidente Lenín Moreno y la ministra de Gobierno María Paula Romo de que los municipios decidirán a través de los COE cantonales de la semaforización de cada ciudad que establece las medidas restrictivas según la situación del coronavirus, la alcaldía de Guayaquil realizó algunas exigencias al gobierno. Mediante un comunicado, la entidad dispone el cumplimiento inmediato de asignaciones presupuestarias y el depósito de las siguientes durante los primeros días de cada mes, así como también la devolución inmediata de los valores por IVA en efectivo y pago inmediato contra resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas. Además, que se ponga a disposición del COE cantonal a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para la ejecución del orden en la ciudad. Estamos ya en contacto vía telefónica con el vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez. Vicealcalde, buenos días, le escuchamos. Guacho Yepes le daba la bienvenida a nuestro espacio de entrevistas y le decíamos que gracias por atendernos y para que nos cuente, por favor, cómo está la situación en la ciudad de Guayaquil. Ayer se conoció por parte de la alcaldesa que ustedes no van a acatar esta decisión de pasar del aislamiento al distanciamiento, al menos no en las fechas que propone el gobierno central, una vez que ha dejado en responsabilidad de los COEs, de los alcaldes, de esta sin duda delicada decisión. Buenos días, señor José Sánchez, ¿cómo está? Le escuchamos, por favor. Buenos días, un saludo a todas las personas que nos escuchan hasta ahora. Efectivamente, hola. Le estamos escuchando, adelante, por favor. Efectivamente, la ciudad de Guayaquil no saldrá del rojo mientras no tengamos evidencia técnica de que debe ser así. Y una vez de que se han trasladado esta decisión al COE cantonal, nosotros hemos emprendido desde el día de ayer y durante toda esta semana un muestreo aleatorio con una muestra que tendrá más o menos 5% de error, que permita determinar cuál es la realidad de hoy, no solo de la ciudad de Guayaquil, sino de cada barrio que tiene la ciudad de Guayaquil, para en base a ello poder marcar y trazar una ruta para la cual nos permita trasladarnos de forma segura sobre todo del semáforo rojo al semáforo amarillo. Señor Sánchez, uno de los aspectos fundamentales para que los cantones, las ciudades fundamentalmente, tengan esta posibilidad de decidir qué hacer en el tratamiento técnico de la pandemia son las asignaciones. ¿Han adelantado ustedes diálogos, conversaciones con el Ministerio de Finanzas a fin de que esas asignaciones sean depositadas en las arcas de cada uno de los gobiernos, en este caso cantonales? ¿Y lo mismo la devolución del IVA? Debería trasladar una competencia sin la debida transferencia de los recursos para asumirla. Sin embargo, lo que la ciudad de Guayaquil exige es que se transfieran todos los recursos que se adeudan a la ciudad para poder hacer frente a esta decisión. No son nuevos recursos los que estamos solicitando, sino que se ponga al día con la ciudad de Guayaquil en sus asignaciones que se le debe. Y en ese sentido hemos conversado con el ministro de Finanzas, que nos ha dicho que hasta fin de mes, es decir, le quedan 2 días para poder hacerlo, se pondrán al día en los pagos. Y nuevamente es fundamental ello, porque el municipio de Guayaquil ha invertido en materia de salud durante esta pandemia cerca de 20 millones de dólares para hacerle frente. 20 millones de dólares en materia de salud. 50 millones de dólares han sido destinados para un crédito de capital de trabajo para que los pequeños y medianos negocios puedan recibir el oxígeno que necesitan, sobre todo para sostener a sus trabajadores y para que puedan seguir operando. De manera que
es fundamental tener los recursos necesarios para poder afrontar, como lo hará la ciudad de Guayaquil, con responsabilidad, pero sobre todo tomando las mejores decisiones para que sus habitantes, una vez más, puedan regresar lo más rápido posible, siempre de forma segura. Vicealcalde Sánchez, usted menciona que se van a hacer una especie de muestreo de 10.000 pruebas, pero se van a hacer insuficientes tomando en cuenta que la ciudad de Guayaquil es la que concentra el mayor número de infectados y de fallecidos por esta pandemia. En total, ¿cuántas muestras piensan aplicar a la población para que tengan cifras más certeras de los contagios? Hay subregistro de cifras y eso ha sido evidente. Ustedes mismos como autoridades de la ciudad de Guayaquil lo han manifestado. Las cifras que nos ofrecen diariamente las autoridades del gobierno central no reflejan la realidad que se vive en su ciudad. ¿Cuántas muestras en total piensan aplicar a la población? Las cifras oficiales de contagios solo son comparables en la ciudad de Guayaquil con la cifra de fallecidos. Todos sabemos que la ciudad y en cada uno de los recorridos que realizamos, en cada una de las intervenciones puerta a puerta que realizamos con nuestro equipo de médicos, encontramos que entre el 30 y el 40% de la población ha sido contagiada. De manera que este muestreo aleatorio con sustento y base estadístico muestral que permitirá nuevamente determinar en base a una muestra válida cuál es la realidad de la ciudad de Guayaquil, obviamente servirá para poder tomar decisiones. Nosotros hemos adquirido como ciudad 200.000 pruebas que serán realizadas de forma oportuna, de forma continua, de forma permanente, pero para tener un análisis inicial que deberá ser contrastado luego de 10 días con un segundo muestreo aleatorio en la misma zona, esa información permitirá determinar el cambio del 1 versus 10 días después de cuál es la realidad y la evolución que tiene el virus, si efectivamente vamos de bajada, si el contagio se mantiene o si por el contrario aún seguimos en aumento. De manera que esa es una forma técnica de determinarlo, al igual que se hace una muestra de una encuesta, por ejemplo, sino que en vez de hacer preguntas, lo que vamos a hacer son pruebas. Y eso nuevamente podrá determinar cuál es la situación de la ciudad de Guayaquil al día de hoy, para en base a eso tomar las decisiones que se dan de tomar y poder sobre todo establecer cuál va a ser la ruta que vamos a trazar, sobre la cual vamos a caminar para pasar del semáforo rojo al semáforo amarillo. Uno de los aspectos polémicos, complicados técnicamente y operativamente, es el control del cerco epidemiológico y además el control de la utilización de salvoconductos para la movilidad de la población. Ustedes están planteando de que la policía y las Fuerzas Armadas sean puestas al orden de cabildo, digamos, a la orden del cabildo guayaquileño para coordinar acciones, y ha sido dialogado ya este tema con las autoridades pertinentes, puesto que la medida suena un tanto compleja, Fuerzas Armadas y Policía a disposición de la alcaldía de un gobierno local. Nosotros hemos solicitado que se mantenga la colaboración que hasta el día de hoy hemos tenido con la policía y con las Fuerzas Armadas, a quienes agradecemos enormemente por la labor que han venido realizando en la ciudad de Guayaquil. Lo que solicitamos es que esa misma coordinación que hemos tenido hasta el día de hoy, que nos ha permitido llegar de forma ordenada en cada una de nuestras intervenciones puerta a puerta, que nos ha permitido tener control sobre el tránsito, por ejemplo, que hasta el día de hoy ha retirado más de 800 vehículos que han sido retenidos por mal uso del salvoconducto, podamos seguir con ese apoyo institucional de estas dos fuerzas fundamentales para poder tener el orden en la ciudad de Guayaquil. Ese es el pedido formal, esperamos que así sea, porque además hemos venido trabajando coordinadamente con ellos, pero por supuesto son requisitos básicos y elementales que son puntos de partida para poder a partir de ello trabajar coordinadamente.
Señor vicealcalde, una vez que el Ejecutivo ha dejado en las manos de los municipios el manejo, digamos, de esta crisis sanitaria, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que es la que está más complicada, ¿cómo se encuentra actualmente el sistema de salud? ¿Ustedes han podido verificar si ha habido una mejora? Los médicos todavía siguen insistiendo en que no tienen todos los equipos de protección. La gente se queja de que no recibe la atención a tiempo, no solo en Guayaquil, en todo el país en general, pero usted que está en Guayaquil, ¿cómo está el sistema de salud en lo que tiene que ver con el municipio? ¿Qué ha podido hacer para fortalecer en estos días el sistema de salud y enfrentar esta situación de mejor manera? Efectivamente, hemos solicitado como punto uno dentro de todas las solicitudes que hemos hecho, que se nos entregue al municipio de Guayaquil toda la data que dicen tener sobre pacientes, sobre el número de fallecidos, sobre el nivel de ocupación del sistema de salud pública en la ciudad, sobre cuántos fármacos y cuántos tratamientos han sido aplicados y han sido entregados a pacientes en la ciudad de Guayaquil, y que se establezca en línea cuáles son los niveles de ocupación de cada una de las camas que tiene el sistema de salud pública de la ciudad. Y esa información es fundamental para que dentro de nuestro plan de atención temprana, nosotros, una vez que determinamos un paciente con síntomas, establecemos un protocolo, y ese protocolo comprende atención y medicación en casa de presentar síntomas leves, traslado a un punto de oxigenoterapia que hemos establecido en la ciudad de Guayaquil, de requerir mayor atención, traslado hacia el centro de convenciones que ustedes conocen, hoy se encuentra operando con 152 camas, o de ser más complicado el tema y necesitar una unidad de cuidados intensivos, trasladarlo a un hospital del Ministerio de Salud Pública. Y para ello, nuevamente, es fundamental tener toda la información, porque como todos escuchamos y vimos en cadena nacional, el presidente trasladó una responsabilidad importantísima hoy a los GATS, pero junto con ella se debe de trasladar no solo los recursos, sino toda la información que permita a cada uno de los municipios tomar las mejores decisiones en base a la situación real, no a la situación que se ha presentado en los medios de comunicación, sino en base a la situación real de cada uno de los cantones. Esto implica, señor vicealcalde, la transparentación de cifras, es decir, el manejo estadístico del régimen no ha sido el adecuado, evidentemente. Hay contradicciones a diario. Ayer nomás se pudo evidenciar esas contradicciones, mientras el fin de semana se daban unos números, el día de ayer se decían otros totalmente distintos que diferenciaban la verdad estadística. Consecuentemente, ustedes también exigirán que se transparente las cifras para poder operar de manera más técnica. Nosotros vamos a construir nuestras propias cifras y en ello consiste este plan de toma de muestras de forma estadística, muestral, para poder determinar cuál es la realidad de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, para partir de la construcción de estas cifras es necesario efectivamente que se transparente. Ellos dicen que han atendido a cuántas personas, cuántas recibieron tratamiento, cuántas de las muestras que dicen han tomado, dónde se tomaron, cuáles fueron los resultados de esas pruebas. De manera que hoy es fundamental, ante la decisión que han tomado, que junto con ellas se entregue la data necesaria, no solo para el municipio de Guayaquil, que hoy, gracias a Dios y gracias a su administración, está en condiciones de hacer frente y de tomar muestras masivas para poder tomar decisiones, sino también para los pequeños cantones que evidentemente no van a poder tener el acceso a construir sistemas de salud como lo ha hecho Guayaquil, a construir sistemas de información como lo está haciendo Guayaquil, y que necesitan tener información para poder tomar las mejores decisiones en beneficio de sus habitantes. Así que es fundamental que el gobierno entregue toda la data de forma real, la data real y no la que se ha proyectado en los medios de comunicación.
Vicealcalde, para finalizar, tenemos ya en los próximos minutos una cadena del Gobierno Nacional. Solo para finalizar, se ha mencionado en las últimas horas una inversión en publicidad en medio de esta crisis sanitaria. ¿Es así? ¿Usted tiene esa información? ¿Es así? ¿Ustedes van a invertir en publicidad, en propaganda? ¿En qué tipo de propaganda en medio de esta crisis sanitaria? Es fundamental que cada uno de nosotros hagamos la parte que nos corresponde. El gobierno central lo suyo, aunque se lo ha trasladado al municipio de Guayaquil, el municipio de Guayaquil lo suyo, y los habitantes la parte que nos corresponde. Y esa parte que nos corresponde necesita y requiere de comunicación, de educación, de cuál va a ser esa nueva normalidad y de cómo debemos enfrentarla. Estamos trabajando en una ordenanza de bioseguridad que será aprobada esta semana en la ciudad de Guayaquil, en base a manuales que hemos recibido de Wuhan, por ejemplo, que tienen meses de delantera. Toda esta campaña de comunicación, que en su parte constructiva ha sido donada por la empresa privada al municipio de Guayaquil, obviamente necesita de inversión en materia de pauta en los distintos medios de comunicación para que llegue a la ciudadanía y sobre todo para que la ciudadanía tome conciencia y una vez que salga a las calles no regrese con el virus hasta sus casas. Así que se trata de eso, efectivamente es pauta dentro de los medios de comunicación de una campaña que ha sido donada por la empresa privada para educar a la ciudadanía en esta nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar en las próximas semanas. Ok, muchas gracias al señor vicealcalde de la ciudad de Guayaquil. Tenemos que atender una cadena nacional. El señor vicealcalde Josué Sánchez estuvo aquí en Punto Noticias. Muchas gracias, señor vicealcalde. Punto Noticias, un noticiero para usted.